nombre es Dayan Mena, miembro del Departamento de Eventos y Networking del Outsider, junto con Doménica Ledesma, igualmente miembro editora del grupo del Outsider. El día de hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, Bob Tra, que es economista de profesión, obtuvo un doctorado en la Universidad de Oregón y enseñó finanzas corporativas en la Universidad de Western Washington. Ha trabajado ya 33 años en el Fondo Monetario Internacional. En los años 2000 a 2003 lideró el equipo del FMI para liderar el programa de ajuste con las autoridades del Ecuador, luego de la crisis bancaria que se dio por la dolarización del 2000. Actualmente, Bob es consultor e investigador independiente. Su última publicación es un libro sobre la macroeconomía del Ecuador y la situación que se vive. El libro se titula ¿Quién paga la deuda?, que es lo que discutiremos a continuación con compañía de nuestro invitado. No sé, Bob, si deseas saludar primero. Bueno, un cordial saludo desde Washington, D.C. y gracias por la posibilidad de hablar sobre el libro. Ya, listo. Bob, una de las recomendaciones que más mencionas en tu libro para manejar con estabilidad la economía del Ecuador es mantener controlada la inflación, sin que ésta nunca supere el 2% de inflación. Sin embargo, ¿cómo se podría en nuestro país volver a manejar nuestra propia política monetaria, siendo que ha sido uno de los aspectos más controversiables y debatibles en la macroeconomía del Ecuador, ya que nosotros no poseemos nuestra propia moneda? ¿Sería un factor más riesgoso retomar nuevamente una política monetaria? ¿Sería recomendable? ¿Y qué factores deberían ser tomados en cuenta para manejar nuestra propia política monetaria? ¿O ya se ve como algo caduco y obsoleto en nuestro país? Ya, entonces, Ecuador es un país dolarizado, entonces ustedes no tienen política monetaria independiente. La política monetaria del Ecuador se hace aquí, donde estoy yo, en Washington, D.C., por el Federal Reserve. El Federal Reserve, el Banco Central de Estados Unidos, tiene como objetivo una tasa de inflación promedia, no es cada año, pero promedia, de alrededor del 2%. Por la ancla de la dolarización, Ecuador también va a tener una tasa de inflación que fluctúa alrededor de 2%. Es una tasa de inflación importada por hecho de aceptar el dólar como la moneda de transacción en el Ecuador. Entonces, esto ustedes no pueden cambiar. El Banco Central del Ecuador no puede imprimir billetes y no puede determinar la tasa de interés tampoco. Entonces, política monetaria independiente del país no tiene. El espíritu del comentario de que Ecuador tiene que apuntar hacia una tasa de inflación de 2% no viene vía el tema de política monetaria, sino por la necesidad que la política económica alrededor de la dolarización sea consistente con esta ancla monetaria. Entonces, Ecuador todavía tiene política fiscal, que es la política más importante que sigue. La otra pata de la silla con tres patas es la política estructural. La política estructural son regulaciones y leyes que hace el sistema político para organizar la vida económica. Además, el país tiene una política salarial. Tal vez haya alguna indexación de varios beneficios en el sistema del seguro social a salarios o a precios. Entonces, lo que estoy diciendo es que es sumamente importante que con la aceptación del dólar, otras políticas alrededor de la dolarización tienen que ser consistentes como mix, como mezcla con la dolarización. Si esto no es así, Ecuador va a enfrentar problemas. Déjame dar un ejemplo. Supongamos que el gobierno quiere estimular la demanda interna en la economía del Ecuador. Toma muchos préstamos de afuera para inyectar dinero en la economía.
Y supongamos también que al inicio esto tiene algún efecto. Se acelera la demanda interna, la gente empieza a comprar más, pero supongamos que este impulso a la demanda, que es un impulso keynesiano fiscal, va por encima de la habilidad del país de producir, va por encima de la oferta interna. ¿Qué va a ocurrir? Este diferencial, la demanda excesiva, se va a manifestar en el balance de pagos. Las importaciones van a complementar la producción nacional para responder a esta tremenda demanda interna, porque la política fiscal es muy expansiva. Esto va a generar un problema en el balance de pago. Y una vez en que el país tiene un gran déficit en el balance de pago, la liquidez va a fluir afuera del país, va a salir del país. Entonces, es un ejemplo en que la política alrededor de la dolarización puede desestabilizar la dolarización misma. Por eso hay que siempre tener una política consistente. Otro tema muy importante es política salarial. En 2013 salió una investigación actuarial y un supuesto atrás de los cálculos de actuarios fue salarios subiendo a 7% por año por algunos años y después continúen a subir a 4% por año. Bueno, para mí indica que las personas que hicieron estos supuestos sobre el aumento de salarios en el Ecuador no entienden que es inconsistente con dolarización e inflación de 2%. El país no puede pagar salarios a 7%, aumento de 7% anual, con inflación a 2% anual, porque salarios es un costo de producción. Y una vez en que el costo de producción sube por encima de la inflación, los márgenes al sector productivo se van a disminuir y van a desaparecer muchas empresas. Entonces, otro ejemplo, que no solo la política fiscal, pero también la política salarial en el país, en la macroeconomía del país, tiene que ser consistente con la dolarización de 2%. Y vía entrada, yo digo en el libro que Ecuador tiene que mantener sus costos y su presión interna en la economía consistente con inflación de 2%. Gracias, Bob. Entonces te voy a hacer la segunda pregunta. Sabemos que el país ha tenido un amplio historial en cuanto a los subsidios. Uno de los más fuertes es el de los combustibles y en el 2019 pudimos observar esta problemática con facilidad. Sin embargo, dada la alta desigualdad creciente en el país, afectaba a los grupos más vulnerables. ¿Cómo se puede generar un programa que sea social y políticamente viable? Esto tiene dos lados. No importa si hay subsidios al combustible o no, un programa que es social y políticamente viable necesita tener un piso para los sectores más vulnerables del país. Entonces siempre hay que tener algún piso para que las familias muy humildes tengan asistencia para pagar la comida y la renta y vivir en algún lugar. Creo que Ecuador tuvo un bono solidario en algún momento. Es un cash transfer a familias más humildes, gente que tienen ingresos menores. Esto es necesario y todos los países lo tienen, asistencia a las familias más humildes. El tema del subsidio a la energía es otra cosa que es muy importante y hay mucha confusión. Yo estudié el tema de subsidios en el Ecuador y lo que encontramos, y esto es algo que encontramos en todos los países que tienen altos subsidios a combustibles, son típicamente productores de petróleo,
La gran mayoría de este subsidio va a las familias ricas. La distribución de los beneficios de estos subsidios no va a las familias humildes. ¿Por qué? Porque un subsidio a un objeto es el precio del galón de gasolina, por ejemplo, o un cilindro de gas. Esto se llama un subsidio a un objeto. Todo el mundo que compra este objeto recibe este subsidio. Ocurre que las familias ricas tienen piscinas que quieren calentar la piscina con gas subsidiado. Entonces, ellos reciben la gran mayoría de este subsidio. En cuanto una familia humilde no tiene piscina, no tiene casa grande que se caliente en el invierno en las montañas con cilindros de gas que casi no tienen costo. Entonces, la idea del subsidio es para ayudar a las familias humildes. La realidad es que esto ayuda a los ricos y es inclusive un factor porque es tan difícil sacar este subsidio, porque no son los pobres que tienen poder político, son los ricos que tienen poder político y ellos no quieren perder el subsidio. Otro tema muy importante es este subsidio a un objeto, es el cilindro de gas en el caso de Ecuador, da mucha incentiva a contrabanda. Yo he visto fotos en la frontera con Perú y en la frontera con Colombia en que una persona está con un cuerdo con 100 cilindros de gas pasando al río al otro lado para vender el cilindro de gas a Perú o a Colombia. Entonces, una gran parte de este subsidio ni siquiera se realiza dentro del país, porque va afuera y los traficantes ganan el beneficio de este subsidio. Es otra razón por qué ellos tienen poder político. Es otra razón porque este subsidio es un subsidio que engana, es un engaño, no llega a las personas humildes. La tercera parte del análisis de subsidios a gas es que si ustedes regalan, distribuyen tanto subsidio a gas, yo calculé en el inicio de los años 2000, durante el programa que yo lideré desde el Fondo Monetario, el costo del subsidio de gas era más o menos 600 millones de dólares al año. Eso quiere decir que 600 millones de dólares no entran en el presupuesto, porque esto desaparece en subsidios de gas a los que utilizan más el gas, que son los ricos y los traficantes. Para construir escuelas, el gobierno no tuvo dinero. Nos dijo que sí queremos construir escuelas, inclusive en barrios humildes, pero no tenemos suficientes recursos para hacerlo. Mientras tanto, estaban distribuyendo 600 millones de dólares al año en subsidios a gente que realmente no merecen esta ayuda. Entonces, el tema de subsidio a un objeto es, en mi opinión, una gran distorsión en el país. No beneficia a los pobres o a las familias más humildes. En vez de esto, es mejor dar un subsidio al sujeto. Subsidio al objeto es un subsidio a un bien, en este caso un cilindro de gas. Un subsidio a un sujeto es un subsidio a una familia que merece asistencia. Pero hay que medir el ingreso de esta familia, entonces administrativamente es un poco más difícil. Por eso gobiernos a veces no quieren hacerlo. Pero un subsidio a un sujeto es mucho más eficiente ayudar a esta persona en vez de un subsidio al consumo, porque realmente un subsidio a un objeto es un subsidio al consumo y resulta en sobreconsumo de este objeto que en ese caso es petróleo. Ecuador sí puede hacerlo porque parece que puede hacerlo porque tiene petróleo que sale del subsuelo
y ustedes tienen este activo en la economía, pero este activo también genera su propia distorsión. Entonces, la política económica es muy clara. Estos subsidios, en mi honesta opinión, hacen daño y no son un beneficio para el país. Antes de pasar a la otra pregunta, creo que me gustaría ahondar un poquito sobre una duda que me queda pendiente. Justamente, entonces, la manera en la que se quiso retirar justamente el subsidio fue mal guiada, porque también si bien se quiere dar como que esa recuperación a las familias vulnerables que directamente sentirán un primer impacto al retirar el subsidio en el sector, por ejemplo, agrícola y ganadero que se argumentaba y por el cual hubo las manifestaciones masivas. Entonces yo creo, y no sé si ahí me podrías ayudar un poco, Bob, la cuestión sería que no sería la recuperación tanto darles un bono, porque realmente estas familias no todas reciben ese bono, sino justamente subsidiar al sector agrícola y ganadero para que éste no siente el gran impacto y así poder quitar este subsidio y que ya no siga perjudicando por los temas de contrabando, que fue un gran argumento, y también en la parte que las familias ricas también se ven muy beneficiadas de y que se pueda de esta manera equiparar y mantener un equilibrio. El proceso de eliminar el subsidio a productos de energía es un proceso delicado, porque primero hay que tener un sistema que asista a aquellos sectores que realmente merecen asistencia. Si esto no existe, no hay una red de seguridad, ellos caen cuando tú sacas este subsidio, ellos no tienen nada con qué con qué recuperar. Entonces, antes de sacar el subsidio del petróleo, hay que instalar un sistema que identifica a estos sectores, sujetos, que sí merecen asistencia. Y solo después hay que eliminar el subsidio al petróleo. Y para mí está bien, está ok hacerlo de forma gradual, no de una vez, porque si uno hace esto de una vez, la economía necesita algún tiempito para responder a los precios relativos que van a cambiar, ¿verdad? Entonces, para el sector agrícola también es importante. Sin embargo, en otros países que son muy eficientes y productivos en el sector agrícola, no tienen subsidio a la energía. Entonces, tampoco es necesario en el Ecuador, pero sí, si ellos tienen un mecanismo de hacer su negocio que depende, es una dependencia del subsidio, ellos necesitan algún tiempo para reestructurar sus empresas y absorber este precio real a costos reales de cuánto es el precio de energía en el Ecuador. Pero Ecuador tiene otros aspectos que dan productividad al país. El clima es beneficioso, la tierra es muy fértil. Entonces, no creo que es necesario subsidiar al sector agrícola, pero sí déles algún tiempito para reestructurar su modelo de producción. Listo, justo eso quería aclarar un poquito. Muchas gracias, Bob. Otro de los capítulos que igual fue uno de los más profundos y también un poco extenso fue justamente en las operaciones fiscales no petroleras. ¿Cómo crees que a largo plazo podrían ser las alternativas del Ecuador para dejar de depender del petróleo? Siendo que hablabas que justamente es un recurso no renovable, entonces no es bueno seguir dependiendo a tal magnitud como actualmente lo hace el país. ¿Y cómo podrían ser aplicables también esas alternativas, siendo que la reactivación económica post pandemia está sumamente enfocada en el extractivismo? Ya. En mi estimación, que depende de cifras de otros, de la industria petrolera, Ecuador va a tener económicamente petróleo por algunos 2 décadas más, 20 años, 25 años, algo así, en que el petróleo va a ser económicamente importante.
como es tan importante para el país y para los ingresos fiscales, en el libro yo recomiendo que el gobierno ya hoy en día empieza a gradualmente, para tomar estos 2 décadas, para deshacerse de esta dependencia, para que no el país llegue al momento en que se acabe el petróleo y en ese momento hay un efecto cliff, se llama, el país cae de una vez porque los recursos del petróleo desaparecen. Entonces, por eso hay que mirar adelante 2, 3 décadas y pensar en la nueva generación de ecuatorianos, porque ellos tienen que construir y vivir en una economía que no tiene el factor de petróleo. Ahora, esto surge la preocupación de muchos de cómo podemos vivir sin petróleo. Bueno, aquí el petróleo es un factor interesante y yo soy holandés y nosotros también vivimos una crisis exactamente por causa de un activo no renovable que fue gas natural. Holanda tuvo gas natural, el precio subió en los años 70 y en los años 80 cayó el precio y Holanda entró en una crisis. ¿Qué pasó? Esto se llama la enfermedad holandesa. Y Ecuador sufre un poco de esta enfermedad holandesa por causa de un recurso natural que es tan importante, pero no renovable. Y aquí tenemos que entrar un poquito en algunos términos un poco técnicos. De hecho, de que el Ecuador tiene petróleo y vende petróleo afuera como exportación, esto da un impulso a los costos dentro de la economía. Porque el petróleo tiene alto valor, esto permite que los salarios en el Ecuador suben y esto también es causa de una cierta pérdida de competitividad para los sectores tradicionales. Entonces, el hecho de que existe petróleo y tiene tanto valor, aprecia el tipo de cambio en términos reales. No sé si ustedes me entienden con esto, es un poco técnico, pero el costo de producción en el Ecuador está más alto ahora por causa de la presión del petróleo, el valor del petróleo. Una vez en que el petróleo ya tiene un papel mucho menor en la economía, esta presión va a desaparecer. Entonces, el tipo de cambio, la competitividad del Ecuador como macroeconomía va a mejorar, porque los costos y los precios en relativo al exterior van a bajar. Y esta reducción de costo y precio de productos tradicionales del Ecuador van a empezar un proceso de reajuste de la economía en su estructura productiva. Entonces, sectores tradicionales que ahora tienen dificultad de competir o sí pueden estar dentro de los sectores que dan exportaciones, van a tener una posición competitiva mejor después de la época de petróleo, porque el petróleo es una causa primera para subir los costos en el país. Es por el valor y la riqueza del petróleo. Para dar un ejemplo, algunos países tratan de evitar esta famosa enfermedad holandesa. El país más exitoso en esto creo que es Noruega. Noruega tiene petróleo como Ecuador. ¿Y sabe qué hace Noruega con los recursos del petróleo en el presupuesto? Absolutamente nada. Noruega pasa, los recursos entran como ingreso en el presupuesto y sale como gasto, pero no son gastos en la economía noruega, son inversiones en un fondo patrimonial. Entonces, el fisco de la Noruega no utiliza los recursos del petróleo para estimular la economía, sino ahorra todo.
En 2002-2003 yo propuso al gobierno ecuatoriano de crear un fondo patrimonial para ahorrar algo de la riqueza del petróleo que no va a continuar para siempre, ahorrar algo en un fondo patrimonial para las siguientes generaciones del Ecuador. Es un traspaso de la riqueza entre generaciones. Y este fondo se llama FEIREP, fue construido legalmente en 2002-2003, pero lamentablemente las autoridades, los gobiernos del Ecuador nunca pusieron un centavo en el FEIREP. Entonces existe, pero no tiene recursos. Y por eso, en vez de ahorrar la riqueza del petróleo, gastaron la riqueza del petróleo y esto da presión de costos dentro de la economía y hace un crowding out de los sectores tradicionales. Este proceso se va a revertir una vez en que el petróleo ya tiene un papel menor. Entonces, no hay necesidad de preocuparse que una vez en que desaparece el petróleo, otros sectores van a tener un problema, porque para ellos actualmente es mejor no tener petróleo, porque el petróleo es un factor que inhibe, que dificulta la competitividad de los sectores tradicionales. Muchas gracias, Bob. Estamos seguras de que ha sido esta información de interés para todos y muy importante. Y te agradecemos mucho por tomarte este espacio y brindarnos la oportunidad de conocerte mejor y poder conocer mejor tu obra. Igual a nuestros seguidores, los invitamos a seguir el evento de la publicación del libro, ¿Quién paga la deuda?, que se va a llevar a cabo el 31 de este mes. Les invitamos a estar pendientes de las noticias en las redes del Club de Economía Panchonomis, USFQ Press y, por supuesto, El Outsider. No sé, Bob, si tienes algunas palabras que quisieras dedicar a aquellos jóvenes que van a leer tu obra. Sí, ojalá que les encuentren el libro interesante. Es realmente un libro para nuevas generaciones. Yo creo que la política en el Ecuador es ultra cortoplacista y esto es una distorsión, hace daño al país y es una causa de que el Ecuador lamentablemente está consumiendo su patrimonio nacional y no está invirtiendo su patrimonio nacional. Y esto quiere decir que en el futuro, con esta tendencia, las futuras generaciones tienen que pagar las cuentas que nosotros mayores dejamos por herencia. Entonces, por eso el libro se llama ¿Quién paga la deuda? Esto es importante, es una cuestión de equidad intergeneracional. Y no hablamos esta vez sobre envejecimiento, pero es un fenómeno natural que ocurre en todos los países. Ecuador también, el libro empieza con un análisis demográfico. Ecuador también va a pasar por un estadio de envejecimiento, es muy importante y solo se puede absorber esta presión natural con una política que mira adelante, mucho más adelante que la próxima elección. Y el sistema político, desafortunadamente, solo tiene un horizonte que es ¿qué tengo que hacer para ganar la próxima elección? Ustedes, jóvenes de Ecuador, no deberían permitir esto, porque si los líderes del país no saben cómo pensar por encima de la próxima elección, ustedes van a perder. Y es una injusticia. Y todos los países están pensando en esto. No es fácil, pero mejorar la conciencia de que este problema intergeneracional existe, creo que nos va a ayudar a buscar mejoras políticas para enfrentarlo. Y por eso, ojalá que el libro sea una pequeña contribución a este diálogo. Muchas gracias, Bob. Muchas gracias, Bob. Igualmente creo que sí, les invitamos a todos a leer este libro que prácticamente da este acercamiento de cómo contribuimos y cómo se verá afectado el progreso de la deuda y la distribución de la misma. Exacto. Y cualquier comentario siempre sea bienvenido.
Malas o buenas no importa. Gracias. Muchas gracias.